Parte 3. La mente de los niños. Capítulo 7. Ponerse en la misma longitud de onda. Apego y sintonización. Las raíces de la resiliencia deben buscarse en la sensación de ser comprendidos y de existir en la mente y en el corazón de otra persona amada, sintonizada y dueña de sí misma. Diana Focha. La clínica infantil del Centro de Salud Mental de Massachusetts estaba repleta de niños perturbados y perturbadores. Eran criaturas salvajes que no podían quedarse quietas y que pegaban y mordían a otros niños, en ocasiones incluso al personal. Venían corriendo hacia ti, se te pegaban y luego salían corriendo aterrorizados. Algunos se masturbaban compulsivamente, otros golpeaban cosas, a mascotas y a sí mismos. Estaban sedientos de afecto, pero al mismo tiempo también enfadados y desafiantes. Las niñas en especial podían ser dolorosamente dóciles. Ni los que llevaban siempre la contraria, ni los más inseguros parecían ser capaces de explorar o de jugar como hacen habitualmente los niños de su edad. Algunos apenas habían desarrollado conciencia sobre sí mismos, no podían ni reconocerse en un espejo. En esa época yo sabía muy poco sobre niños, aparte de lo que mis dos hijos en edad preescolar me estaban enseñando, pero tenía la suerte de contar con mi compañera Nina Fish Murray, que había estudiado con Jean Piaget en Ginebra y había criado a 5 hijos. Piaget basaba sus teorías sobre desarrollo infantil en la observación directa y meticulosa de los propios niños, empezando por sus propios hijos, y Nina aportó este espíritu al incipiente Trauma Center ¿cómo era esto? Del Massachusetts Mental Health Center. Nina estaba casada con el antiguo presidente del Departamento de Psicología de Harvard, Henry Murray, uno de los pioneros de la teoría de la personalidad, y apoyaba activamente a todos los jóvenes profesores que compartían sus intereses. Le fascinaban mis historias sobre los veteranos de guerra porque le recordaban a los niños trastornados con los que trabajaba en las escuelas públicas de Boston. La posición privilegiada de Nina y su encanto personal nos dieron acceso a la clínica infantil dirigida por unos psiquiatras infantiles poco interesados en los traumas. Henry Murray se había hecho famoso, entre otras cosas, por diseñar el test de apercepción temática, ampliamente usado. El test de apercepción temática es lo que se llama un test proyectivo que se basa en un conjunto de cartas para descubrir cómo la realidad interior de las personas conforma su visión del mundo. A diferencia de las tarjetas Rorschach que usábamos con los veteranos, eh, las tarjetas le vamos a decir TAT, que es test de apercepción temática. Entonces las tarjetas TAT representaban escenas realistas pero ambiguas y en cierto modo inquietantes. Un hombre y una mujer mirándose con tristeza, un niño mirando un violín roto. Se pide a los sujetos que cuenten historias sobre lo que está sucediendo en la foto, qué ha sucedido antes y qué sucederá después. En la mayoría de los casos, sus interpretaciones revelan rápidamente los temas que les preocupan. Nina y yo decidimos crear un conjunto de tarjetas específicamente para niños, basadas en imágenes que recortamos de revistas de la sala de espera de la clínica. Nuestro primer estudio comparó a 12 niños de entre 6 y 11 años de la clínica con un grupo de niños de una escuela cercana que se les parecían al máximo en términos de edad, raza, inteligencia y constelación familiar. Lo que diferenciaba a nuestros pacientes eran los malos tratos que habían sufrido en su familia. Incluían a un niño magullado por los golpes asestados repetidamente por su madre, una niña cuyo padre abusaba sexualmente de ella cuando tenía 4 años, 2 niños que habían sido repetidamente atados a una silla y azotados, y una niña que con 5 años había visto cómo violaban, descuartizaban, quemaban y ponían en el maletero de un coche a su madre, una prostituta. Se sospechaba que el proxeneta de la madre abusaba sexualmente de la niña. Los niños de nuestro grupo de control también vivían en la pobreza en una zona deprimida de Boston, donde regularmente eran testigos de una violencia impactante.
Mientras realizábamos el estudio, un chico de su escuela echó gasolina sobre un compañero de clase y le prendió fuego. Otro cayó en medio de fuego cruzado mientras iba andando a la escuela con su padre y un amigo. Le hirieron en la ingle y su amigo murió. Teniendo en cuenta su exposición a este nivel basal de violencia tan elevado, ¿variarían sus respuestas ante las tarjetas con respecto a las de los niños hospitalizados? Una de nuestras tarjetas mostraba una escena familiar, dos niños sonrientes mirando a su padre reparando un coche. Todos los niños que la miraron mencionaron el peligro para el hombre que estaba bajo el vehículo, mientras que los niños control contaron historias con finales benignos. El coche se reparaba y el papá y los hijos quizás iban luego al McDonald's. Los niños traumatizados contaron unas historias espantosas. Una niña dijo que la niña de la foto estaba a punto de abrirle la cabeza al padre con un martillo. Un niño de 9 años que había sufrido malos tratos físicos graves contó una historia elaborada sobre cómo el niño de la foto quitaba de un puntapié el gato del coche, de manera que el vehículo aplastaba al padre y su sangre manchaba todo el garage. Al contarnos estas historias, nuestros pacientes mostraban mucha agitación y desorganización. Tuvimos que hacer varios descansos para ir a la fuente de agua y a pasear un poco antes de mostrarles la tarjeta siguiente. No era de extrañar que casi todos ellos hubieran sido diagnosticados con TDAH y la mayoría tomaban Ritalin, aunque el fármaco obviamente no parecía disminuir su activación en esta situación. Los niños maltratados dieron respuestas similares ante una imagen aparentemente inocua de la silueta de una mujer embarazada frente a una ventana. Cuando se la mostramos a la niña de 7 años que había sufrido abusos sexuales a los 4 años, habló de penes y de vaginas y formulaba repetidamente a Nina preguntas como ¿a cuánta gente te has follado? Como varias de las otras niñas del estudio que habían sufrido abusos sexuales, se alteró tanto que tuvimos que parar. Una niña de 7 años del grupo de control captó el tono melancólico de la imagen. Su historia era sobre una viuda que miraba triste por la ventana al echar de menos a su marido. Pero al final, la mujer encontraba a un hombre cariñoso, que era un buen padre para su bebé. Tarjeta tras tarjeta, vimos que a pesar de su estado de alerta frente a los problemas, los niños que no habían sido víctimas de abuso seguían confiando en el universo esencial, seguían confiando en un universo esencialmente benigno, podían imaginar salidas a las situaciones malas, parecían sentirse protegidos y seguros en su propia familia. También se sentían amados por al menos uno de sus dos progenitores, lo cual parecía marcar una diferencia sustancial en su buena disposición a realizar las tareas escolares y a aprender. Las respuestas de los niños de la clínica fueron alarmantes. Las imágenes más inocentes les removían intensos sentimientos de peligro, agresión, excitación sexual y terror. No habíamos seleccionado esas imágenes porque tuvieran algún significado oculto que las personas sensibles pudieran descubrir. Eran imágenes ordinarias de la vida diaria. No pudimos más que concluir que para los niños maltratados el mundo entero está repleto de detonantes. Mientras solo imaginen resultados desastrosos para situaciones relativamente benignas, cualquier persona que entre en una habitación, cualquier extraño, cualquier imagen en una pantalla o en una valla publicitaria puede percibirse como el presagio de una catástrofe. Ante esto, el comportamiento extraño de los niños de la clínica infantil tenía absoluto sentido. Para mi sorpresa, las conversaciones del personal de la unidad raramente mencionaban las horribles experiencias reales de los niños y el impacto de esos traumas en sus sentimientos, en su pensamiento, en su autorregulación. En lugar de eso, sus historiales médicos estaban repletos de etiquetas diagnósticas, trastorno de la conducta o trastorno desafiante oposicionista para los niños rabiosos o rebeldes, o trastorno bipolar. El TDAH era un diagnóstico comórbido en casi todos. ¿Acaso el trauma subyacente quedaba oculto tras esta nube de diagnósticos? Ahora estábamos ante dos grandes retos.
Uno era descubrir si las diferentes visiones del mundo de los niños normales podían explicar su resiliencia y a un nivel más profundo cómo crea en realidad cada niño su mapa del mundo. La otra pregunta, igual de crucial, era: ¿es posible ayudar a la mente y al cerebro de los niños maltratados a redibujar sus mapas interiores e incorporar la sensación de esperanza y de confianza en el futuro? Hombres sin madres. El estudio científico sobre la relación vital entre hijos y madres fue iniciada por unos ingleses de clase alta que fueron separados de sus familias siendo niños y enviados a internados donde crecieron en un entorno reglamentado con otros niños de su mismo género. La primera vez que visité la conocida clínica Tavistock de Londres, pude ver la colección de fotografías en blanco y negro de esos grandes psiquiatras del siglo XX colgadas en una pared que llevaba hasta las escaleras principales. John Bowlby, Wilfred Bion, Harry Gumtree, Ronald Fairfax y Donald Winnicott. Cada uno de ellos, a su manera, había explorado cómo nuestras primeras experiencias se convierten en el prototipo de todas las conexiones que posteriormente mantendremos con las demás personas, y cómo la percepción más íntima de nosotros mismos se crea a partir de los intercambios que mantenemos minuto a minuto con nuestros cuidadores. Los científicos estudian lo que más los desconcierta, de modo que a menudo se vuelven expertos en temas que otras personas dan por supuestos, o como la investigadora sobre el apego Beatriz Vive, bueno, me dijo en una ocasión: la mayor parte de la investigación es una búsqueda de nosotros mismos. Esos hombres que estudiaron el papel de las madres en la vida de los hijos también fueron enviados a un internado a una edad vulnerable, en ocasiones entre los 6 y los 10 años, mucho antes de que les tocara enfrentarse solos al mundo. El propio Bowlby me dijo que esas experiencias en el internado probablemente inspiraran la novela 1984 de George Orwell, que expresa brillantemente cómo se puede inducir a los seres humanos a sacrificar todo lo que consideran querido y verdadero, incluida la percepción de sí mismos, con tal de ser amados y recibir la aprobación de alguien que está en una posición de autoridad. Como Bowlby era amigo íntimo de los Murrays, tuve la oportunidad de hablar con él sobre su trabajo cada vez que él visitaba Harvard. Nació en una familia aristocrática. Su padre era cirujano de la Casa del Rey y estudió psicología, medicina y psicoanálisis en los templos de la clase dirigente británica. Tras estudiar en la Universidad de Cambridge, trabajó con chicos delincuentes en el East End de Londres, un barrio notoriamente duro y criminalizado que quedó muy destruido durante el bombardeo alemán de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, y después de haber servido en ella, observó los efectos de las evacuaciones en época de guerra y de las guarderías grupales que separaban a los niños pequeños de sus familias. También estudió el efecto de la hospitalización y mostró que incluso las separaciones breves, en aquella época los padres no podían quedarse con los hijos por la noche, causaban sufrimiento a los niños. A finales de los años 40, Bowlby se convirtió en persona non grata para la comunidad de psicoanálisis británica, a resultas de su opinión radical de que el comportamiento trastornado de los niños era una respuesta a sus experiencias vitales reales: abandono, maltrato y separación, más que producto de unas fantasías sexuales infantiles. Impertérrito dedicó el resto de su vida a desarrollar lo que se acabó conociendo como teoría del apego, una base segura. Cuando llegamos a este mundo, lloramos para anunciar nuestra presencia. Enseguida alguien interactúa con nosotros, nos baña, nos envuelve y nos llena el estómago. Y en el mejor de los casos, nuestra madre puede que nos ponga encima de su barriga o en su pecho para mantener un delicioso contacto piel con piel.
Somos criaturas profundamente sociales. Nuestra vida consiste en encontrar nuestro sitio en la comunidad de seres humanos. Me encanta la expresión del gran psiquiatra francés Pierre Janet: cada vida es una obra de arte creada con todos los medios disponibles. Al crecer, aprendemos progresivamente a hacernos cargo de nosotros mismos, tanto física como emocionalmente, pero aprendemos las primeras lecciones de autocuidado a partir del modo en que nos cuidan. El dominio de la capacidad de autorregulación depende en gran medida de lo armónicas que fueron nuestras primeras interacciones con nuestros cuidadores. Los niños cuyos padres son fuente fiable de consuelo y fuerza tienen una ventaja vitalicia, una especie de tampón contra lo peor que el destino les puede deparar. John Bowlby se dio cuenta de que a los niños les cautivan los rostros y las voces y que son exquisitamente sensibles a la expresión facial, la postura, el tono de voz, los cambios fisiológicos, el tempo de movimiento y la acción incipiente. Observó esta capacidad innata como producto de la evolución, esencial para la supervivencia de estas criaturas indefensas. Los niños también están programados para elegir a un adulto en concreto o a varios con el que desarrollan su sistema de comunicación natural. Ello crea un vínculo de apego primario. Cuanto más responsable el adulto, más responde, cuanto más responde el adulto al niño, más profundo es el apego y más probable será que el niño desarrolle formas saludables de responder a la gente que le rodea. Bowlby visitaba con frecuencia el Regent's Park de Londres, donde realizaba observaciones sistemáticas de las interacciones entre los niños y sus madres. Mientras las madres estaban tranquilamente sentadas en un banco del parque, tejiendo o leyendo el periódico, los niños se separaban para explorar, mirando ocasionalmente por encima del hombro para asegurarse de que mamá seguía vigilando. Pero cuando un extraño se paraba separaba y captaba el interés de las mamás con el último cuchicheo, los niños volvían corriendo hacia las madres y permanecían cerca de ellas, asegurándose así de seguir teniendo su atención. Cuando los bebés y los niños pequeños notan que sus madres no están totalmente centradas en ellos, se ponen nerviosos. Cuando desaparecen de su vista, pueden ponerse a llorar desconsoladamente, pero cuando regresan se calman y siguen jugando. Bowlby consideraba el apego como la base segura desde la que un niño sale al mundo. En las últimas 5 décadas, la investigación ha establecido claramente que tener un refugio seguro fomenta la autosuficiencia e inculca una sensación de solidaridad y de amabilidad hacia las personas que sufren. Desde lo más íntimo del dar y del recibir del vínculo de apego, los niños aprenden que las otras personas, sí, que las otras personas tienen sentimientos y pensamientos que son similares y diferentes a los suyos. En otras palabras, se sincronizan con su entorno y con las personas, se sincronizan con su entorno, perdón, y con las personas que los rodean y desarrollan el autoconocimiento, la empatía, el control de los impulsos y la automotivación que les permite convertirse en miembros de la sociedad que contribuyen a la cultura social más amplia. Estas eran las cualidades de las que carecían dolorosamente los niños de nuestra clínica infantil. La danza de la sintonización. Los niños desarrollan Los niños desarrollan el apego hacia la persona que actúa como su cuidador principal, pero la naturaleza de este apego, si es seguro o inseguro, marca una gran diferencia a lo largo de la vida del niño. El apego seguro se desarrolla cuando los cuidados incluyen una sintonización emocional. La sintonización empieza en los niveles más sutiles de interacción entre los bebés y sus cuidadores y les aporta a los bebés la sensación de que los conocen y los comprenden. Como afirma el investigador sobre el apego Colwyn Trevarten de Edimburgo,
El cerebro coordina los movimientos corporales rítmicos y los guía para que actúen de modo afín con el cerebro de otras personas. Los niños escuchan y aprenden la musicalidad a partir del habla de la madre, incluso antes de nacer. En el capítulo 4 describí el descubrimiento de las neuronas espejo, las relaciones cerebro a cerebro que nos dan la capacidad de ser empáticos. Las neuronas espejo empiezan a funcionar en cuanto los bebés nacen, cuando el investigador Andrew Meltzoff de la Universidad de Oregon fruncía los labios o sacaba la lengua ante niños de 6 horas de vida. Estos enseguida imitaban sus acciones. Los recién nacidos pueden centrar la mirada solo en objetos que estén a 20 o 30 centímetros, suficiente para ver a la persona que los sostiene. La imitación es nuestra habilidad social más fundamental. Garantiza que captemos y reflejemos inmediatamente el comportamiento de nuestros padres, nuestros maestros y nuestros semejantes. La mayoría de los padres se relacionan con sus bebés de un modo tan espontáneo que casi no son conscientes de cómo se produce esta sintonización. Pero la invitación de un amigo, el investigador sobre el apego electrónico, me permitió observar este proceso más de cerca. A través de un cristal de visión unilateral del Laboratorio de Desarrollo Humano de Harvard, pude observar a una madre jugando con su hijo de 2 meses, sentado en una sillita de bebés delante de ella. Se estaban arrullando mutuamente y divirtiéndose mucho, hasta que la madre se inclinó para acariciarle con la nariz y el bebé, con todo su entusiasmo, le tiró el pelo. A la madre le pilló desprevenida y gritó de dolor, apartándole la mano con la cara retorcida por el enfado. El niño la soltó inmediatamente y ambos se separaron físicamente. Para ambos la fuente de placer se había convertido en fuente de aflicción. Obviamente asustado, el bebé se llevó las manos a la cara para no ver a su madre enfadada. La madre, a su vez, al darse cuenta de que su bebé estaba mal, se volvió a centrar en él, haciendo sonidos relajantes para calmar la situación. El bebé seguía con los ojos tapados, pero su deseo de conexión pronto reapareció. Empezó mirando un poco para ver si el campo estaba despejado, mientras su madre se acercaba a él con una expresión de preocupación. Al empezar a hacerle cosquillas en la barriga, él bajó los brazos y estalló en una alegre risa, restableciendo así la armonía. Restableciéndose así la armonía, bebé y madre volvían a estar en sincronía. Toda esta secuencia de placer, ruptura, reparación y placer de nuevo duró aproximadamente menos de 12 segundos. Tronick y otros investigadores han demostrado que cuando los bebés y sus cuidadores están en sincronía a nivel emocional, también lo están físicamente. Los niños no pueden regular sus estados emocionales, todavía menos los cambios de ritmo cardíaco, los niveles hormonales o la actividad del sistema nervioso que acompañan las emociones. Cuando un niño está en sincronía con su cuidador, su alegría y su conexión se reflejan en su ritmo cardíaco estable y en un nivel inferior de hormonas de estrés. Su cuerpo está tranquilo, igual que sus emociones. En cuanto esta música se altera, como suele pasar cualquier día normal, todos estos factores fisiológicos cambian también. Podemos saber que el equilibrio se ha restaurado cuando la fisiología se calma. Calmamos a los bebés, pero los padres pronto empiezan a enseñar a sus hijos a tolerar niveles superiores de activación, una tarea que suele asignarse a los padres. En una ocasión escuché al psicólogo John Goodman decir que las madres acarician y los padres empujan. Aprender a manejar la activación es una actividad clave para la vida, y los padres deben hacerlo para sus bebés antes de que los bebés puedan hacerlo por sí mismos. Si la sensación de mordisqueo en la barriga hace que el niño llore, enseguida llega el pecho o el biberón. Si está asustado, alguien le mece hasta que se calma.
Si los intestinos entran en erupción, alguien le limpia y le seca. Asociar sensaciones intensas con la seguridad, el confort y el dominio es la base de la autorregulación, de la autorrelajación y de la autocrianza, un tema que retomaré más adelante en este libro. Un apego seguro combinado con el cultivo de la competencia crea un centro interno de control, el factor clave para el manejo saludable a lo largo de la vida. Los niños con un apego seguro aprenden qué les hace sentir bien, descubren qué les hace sentirse mal a ellos y a los demás y adquieren una sensación de agencia. Aprenden que sus acciones pueden cambiar cómo se sienten y cómo responden los demás. Los niños con un apego seguro aprenden la diferencia entre las situaciones que pueden controlar y las situaciones en las que necesitan ayuda. Aprenden que pueden jugar un papel activo cuando se enfrentan a situaciones difíciles. En cambio, los niños con historias de abusos y abandono aprenden que su terror, sus ruegos y sus lloros no quedan registrados en sus cuidadores. Nada de lo que hagan detiene los golpes ni suscita atención y ayuda. En realidad están siendo condicionados a darse por vencidos cuando se enfrenten a retos más adelante en su vida. Volverse real. El pediatra y psicoanalista Donald Winnicott, contemporáneo de Bowlby, es el padre de los estudios modernos sobre la sincronización. Sus minuciosas observaciones de madres e hijos empezaban con el modo en que las madres sostenían a sus bebés. Sugería que estas interacciones físicas establecían la base para la percepción del yo del bebé y con ello la sensación de identidad para toda su vida. El modo en que una madre sostiene a su hijo es la base de la capacidad de sentir el cuerpo como el lugar en el que vive la psique. Esta sensación visceral y senestésica de cómo se unen nuestros cuerpos establece la base de lo que experimentamos como real, entre comillas. Winnicott pensaba que la gran mayoría de las madres se sincronizaba bien con sus bebés. No hace falta eh, no hace falta un talento extraordinario para ser lo que él llamaba suficiente buena madre, pero las cosas pueden ir realmente mal cuando las madres no pueden sintonizar con la realidad física de su bebé. Si una madre no puede satisfacer los impulsos y las necesidades de su bebé, el bebé aprende a ser la idea que la madre tiene sobre él. Al tener que descartar sus sensaciones internas e intentar ajustarse a las necesidades de su cuidador, el niño percibe que hay algo malo en su manera de ser. Los niños que carecen de sintonía física son vulnerables a desconectar el retorno directo de su cuerpo, el centro del placer, el propósito y la dirección. En los años posteriores a la introducción de las ideas de Bowlby y Winnicott, la investigación sobre el apego en todo el mundo ha demostrado que la gran mayoría de los niños tienen un apego seguro. Cuando crecen, su pasado de cuidados fiables y responsables les ayuda a mantener a raya el miedo y la ansiedad, a menos que acaben expuestos a un acontecimiento vital abrumador, un trauma que rompa su sistema autorregulatorio, mantendrán un estado fundamental de seguridad emocional a lo largo de su vida. El apego seguro también forma una plantilla para las relaciones de los hijos. Captan lo que sienten los demás y pronto aprenden a diferenciar el juego de la realidad y desarrollan una buena intuición para detectar las situaciones falsas o las personas peligrosas. Los niños con un apego seguro generalmente se convierten en agradables compañeros de juego y tienen muchas experiencias de autoafirmación con sus semejantes. Al haber aprendido a sintonizarse con otras personas, suelen apreciar los cambios sutiles en la voz y en el rostro de los demás y adaptan su comportamiento en consecuencia. Aprenden a vivir dentro de una visión del mundo compartida y es probable que se conviertan en miembros valiosos de la comunidad. Esta espiral hacia arriba, sin embargo, puede invertirse con el maltrato o el abandono.
Los niños víctimas de abuso suelen ser muy sensibles a los cambios en las voces o los rostros, pero suelen responder a ellos como amenazas en lugar de como pistas para permanecer sincronizados. El doctor Seth Pollack de la Universidad de Wisconsin mostró una serie de rostros a un grupo de niños normales de 8 años y comparó sus respuestas con las de un grupo de niños maltratados de la misma edad. Al mirar este espectro de expresiones de enfadadas a tristes, los niños maltratados estuvieron hiperalerta ante los menores rasgos de ira. Esta es una de las razones por las que los niños maltratados se ponen tan fácilmente a la defensiva o se asustan. Imagine cómo debe ser atravesar un mar de rostros en el pasillo de la escuela intentando adivinar quién puede atacarnos. Los niños que reaccionan excesivamente a la agresión de sus semejantes, que no captan las necesidades de los otros niños, que se desconectan fácilmente o pierden el control de sus impulsos, es probable que los aparten y no los inviten a las fiestas del pijama o a jugar. A la larga pueden aprender a disimular su miedo poniendo una fachada de duros, o puede que pasen cada vez más tiempo solos mirando la televisión o jugando en el ordenador, quedándose incluso atrás a nivel de las habilidades interpersonales y la autorregulación emocional. La necesidad de apego nunca disminuye. La mayoría de los seres humanos simplemente no pueden tolerar estar sin interactuar con los demás durante cierto periodo de tiempo. Las personas, las personas que no pueden conectar a través del trabajo, de los amigos o de la familia suelen encontrar otras formas de vincularse, como a través de enfermedades, pleitos o riñas familiares. Cualquier cosa es preferible a esta maldita sensación de irrelevancia y aislamiento. Hace unos años, en Nochebuena, me llamaron para examinar a un chico de 14 años en la prisión del condado de Suffolk. Jack había sido arrestado por entrar en casa de unos vecinos que se habían ido de vacaciones. La alarma antirrobo estaba sonando cuando la policía le encontró en el salón. La primera pregunta que hice a Jack fue quién esperaba que le visitara por Navidad en la prisión. Nadie, me dijo, nunca nadie me presta atención. Resulta que le habían pillado en otros allanamientos muchas veces antes. Conocía a la policía y la policía le conocía a él. Con cierto deleite en la voz me dijo que cuando los policías le vieron en medio del salón, gritaron: «Vaya, es Jack otra vez, el pequeño hijo puta». Alguien le reconocía, alguien sabía su nombre. Un poco más tarde Jack confesó: «Sabe, esto es lo que hace que valga la pena. Los niños hacen casi cualquier cosa para sentirse vistos y conectados». Vivir con los padres que tenemos. Los niños tienen un instinto biológico para apegarse, no tienen elección. Si sus padres o cuidadores son cariñosos y atentos o distantes, insensibles, los rechazan o abusan de ellos. Los niños desarrollarán un modo de hacer frente a ello intentando al menos satisfacer algunas de sus necesidades. Actualmente podemos evaluar e identificar estas formas de superación de un modo fiable, gracias sobre todo al trabajo de dos científicas americanas, Mary Ainsworth y Mary Main, y sus compañeros, que durante muchos años observaron durante miles de horas a parejas formadas por madres y bebés. Basándose en estos estudios, Ainsworth creó una herramienta de investigación llamada la extraña situación, que evalúa cómo reacciona un bebé ante la separación temporal de su madre. Igual que Bowlby había observado, los niños con un apego seguro se alteran cuando su madre los deja, pero se muestran encantados cuando regresa, y después de una breve recepción para sentirse seguros de nuevo, se calman y retoman su juego.
Pero con los niños que tienen un apego inseguro, el cuadro es más complicado. Aquellos cuyo cuidador principal no responde o los rechaza aprenden a lidiar con su ansiedad de dos modos distintos. Los investigadores observaron que algunos parecían crónicamente descontentos y exigentes con sus madres, mientras que otros estaban más pasivos y retraídos. En ambos grupos, el contacto con las madres no lograba calmarlos, no retomaban el juego con satisfacción como sucede en el caso del apego seguro. En un patrón llamado apego de evitación, los niños se muestran como si nada les molestara, no lloran cuando su madre se va y la ignoran cuando regresa. Sin embargo, esto no significa que no les afecte. En realidad, su ritmo cardíaco crónicamente elevado muestra que están en un estado permanente de hiperactivación. Mis compañeros y yo llamamos a este patrón lidiar sin sentir. A muchas de las madres de los niños de este patrón de evitación, a ver, a muchas de las madres de los niños de este patrón de evitación parece que no les guste tocar a sus hijos, les cuesta acunarlos y abrazarlos y no usan sus expresiones faciales y su voz para crear ritmos de vaivén agradables con sus bebés. En otro patrón llamado apego ansioso o ambivalente, los bebés llaman constantemente la atención hacia sí mismos, llorando, gritando, aferrándose o chillando. Es el sentir sin lidiar. Parecen haber llegado a la conclusión de que si no arman un espectáculo, nadie les presta atención. Se alteran mucho cuando no saben dónde está su madre, pero obtienen poco consuelo cuando regresa, y aunque no parece que disfruten de su compañía, permanecen pasiva o airadamente centrados en ella, incluso en situaciones en que otros niños preferirían jugar. Los investigadores del apego piensan que las tres estrategias de apego organizado, seguro, de evitación y ansioso funcionan porque obtienen la mejor atención que un cuidador es capaz de proporcionar. Los niños que cuentan con un modelo de atención coherente, aunque esté marcado por una distancia emocional o la insensibilidad, pueden adaptarse para mantener la relación. Esto no significa que no haya problemas. Los patrones de apego a menudo persisten hasta la edad adulta. Los niños ansiosos suelen convertirse en adultos ansiosos, mientras que los que tienen un patrón de evitación es probable que se conviertan en adultos alejados de sus propios sentimientos y de los de y de los y de los demás, como cuando se dice unos azotes no tienen nada de malo, a mí me los daban y esto me ha hecho la persona de éxito que soy hoy. En la escuela los niños... Oh, pausa. Retomamos. En la escuela, los niños que siguen el patrón de evitación es probable que acosen a otros niños, mientras que los niños ansiosos suelen ser sus víctimas. Sin embargo, el desarrollo no es lineal y muchas experiencias vitales pueden influir y cambiar estos resultados. Pero existe otro grupo cuya adaptación es menos estable, un grupo que constituye la mayoría de los niños que tratamos y una proporción sustancial de los adultos que se visitan en las clínicas psiquiátricas. Hace aproximadamente 20 años, Mary Main y sus compañeros de Berkeley empezaron a identificar a un grupo de niños, un 15% de todos los que estudiaron, que parecían incapaces de saber cómo interactuar con sus cuidadores. El problema crítico era que los propios cuidadores eran una fuente de angustia y de terror para ellos. Los niños en esta situación no tienen a nadie a quien acudir y se encuentran frente a un dilema irresoluble. Necesitan a su madre para sobrevivir, pero al mismo tiempo es una fuente de miedo. No pueden ni acercarse, la estrategia segura y ambivalente, ni cambiar su atención, la estrategia de evitación, ni huir.
Si observamos a estos niños en la guardería o en un laboratorio de apego, les vemos mirar hacia sus padres al entrar en la sala y luego irse hacia otro lado, incapaces de elegir entre buscar un acercamiento y evitar al progenitor, pueden mecerse apoyados de manos y de rodillas, parecer que están en trance, quedarse paralizados con los brazos en alto o levantarse para saludar a su progenitor y luego caerse al suelo. Al no saber quién es seguro o a quién pertenecen, puede que sean muy cariñosos con desconocidos o que no confíen en nadie. Mann llamaba a este patrón apego desorganizado. El apego desorganizado es el miedo sin solución. Desorganizarse por dentro. Los padres concienzudos a menudo se alarman cuando descubren la teoría del apego y se preguntan de que su impaciencia ocasional o sus lapsos ordinarios de sintonización pueden causar un perjuicio permanente en sus hijos. En la vida real siempre habrá malentendidos, respuestas inadecuadas y fallos de comunicación. A veces las madres y los padres no ven bien ciertas señales o simplemente están preocupados por otros asuntos, y los niños con frecuencia deben descubrir por sí solos cómo calmarse. Dentro de ciertos límites, esto no es ningún problema. Los niños deben aprender a manejar las frustraciones y las decepciones. Con unos cuidadores suficientemente buenos, los niños aprenden que las conexiones rotas se pueden restablecer. La cuestión crítica es si pueden incorporar una sensación visceral de seguridad con sus padres o con otros cuidadores. En un estudio de patrones de apego con más de 2.000 niños pequeños en entornos de clase media normales, el 62% resultó estar seguro, el 15% mostró un patrón de evitación, el 9% un patrón ansioso, conocido también como ambivalente, y el 15% un patrón desorganizado. Resulta interesante observar que este gran estudio mostró que el género del niño y su temperamento básico tienen poco efecto sobre el estilo de apego. Por ejemplo, los niños con un carácter difícil, entre comillas, no tienen más probabilidades de desarrollar un estilo, no tienen más probabilidades que desarrollar un estilo desorganizado. Es más probable que lo estén los niños de grupos socioeconómicos inferiores, cuyos padres a menudo están muy estresados por la inestabilidad económica y familiar. Los niños que no se sienten seguros en la infancia tienen dificultades en regular su estado de ánimo y sus respuestas emocionales al hacerse mayores. En la guardería, muchos niños desorganizados son agresivos o bien están como ausentes o desinteresados y acaban desarrollando una serie de problemas psiquiátricos. También muestran mayor estrés fisiológico expresado en el ritmo cardíaco. La variabilidad de la variabilidad de las respuestas de las hormonas del estrés y unos factores inmunológicos inferiores. Este tipo de desregulación biológica vuelve automáticamente a una situación normal cuando el niño madura o se traslada a un entorno seguro. Por lo que sabemos hasta ahora, no. El maltrato de los progenitores no es la única causa de apego desorganizado. Los padres que están preocupados por su propio trauma, como el maltrato doméstico, una violación o la muerte reciente de un progenitor o un hermano o hermana, también puede ser una situación demasiado inestable emocionalmente para poder ofrecer consuelo y protección. Si todos los padres necesitan toda la ayuda posible para criar a unos hijos seguros, los padres traumatizados en particular necesitan ayuda para sincronizarse con las necesidades de sus hijos. A menudo los cuidadores no se dan cuenta de que no están sincronizados. Recuerdo claramente un video que me enseñó Beatriz Vive. Mostraba a una madre joven jugando con su bebé de 3 meses.
Todo estaba yendo bien hasta que el bebé se retiró y giró la cabeza, indicando que necesitaba una pausa. Pero la madre no captó la señal e intensificó sus esfuerzos para interactuar con él, acercándose y levantando la voz. Cuando él retrocedió aún más, ella siguió saltando y tocándolo. Finalmente el bebé empezó a gritar, momento en el que la madre le hizo de menos y se fue, aparentemente alicaída. Obviamente se sentía fatal, pero simplemente se le habían pasado por alto unas señales importantes. Es fácil imaginar cómo este tipo de falta de sincronización repetida una y otra vez puede conducir progresivamente a una desconexión crónica. Cualquiera que haya criado a un bebé con cólicos o hiperactivo sabe lo rápido que aumenta el estrés cuando nada de lo que haces parece marcar ninguna diferencia. Es probable que la madre, al no lograr calmar nunca a su bebé ni establecer una interacción cara a cara satisfactoria con él, acabe percibiéndole como a un bebé difícil que le hace sentir fracasada y dejará de intentar confortar a su hijo. En la práctica, a menudo es difícil distinguir los problemas resultantes de un apego desorganizado de los resultantes de un trauma. Suelen estar entrecruzados. Mi compañera Rachel Yehuda estudió las tasas de trastorno por estrés postraumático en adultos de Nueva York que habían sufrido algún ataque o una violación. Aquellos cuyas madres eran supervivientes del Holocausto y tenían trastorno por estrés postraumático, tenían una tasa significativamente superior de problemas psicológicos graves después de esas experiencias traumáticas. La explicación más razonable es que su crianza les había dotado de una fisiología vulnerable y era difícil para ellos poder recuperar el equilibrio después de la violación. Yehuda observó una vulnerabilidad similar en los hijos de mujeres embarazadas que estaban en el World Trade Center. Este fatídico día de 2001, del mismo modo, las reacciones de los niños ante los acontecimientos dolorosos están determinadas en gran medida por lo tranquilos o estresados que estén sus padres. Mi antiguo estudiante Glenn Sykes, actualmente presidente del Departamento de Psiquiatría Infantil y, y del Adolescente en la Universidad de Nueva York, mostró que cuando los niños estaban hospitalizados para tratarles de quemaduras graves, se podía predecir el desarrollo de un trastorno por estrés postraumático en función de los seguros que se sintieran con sus madres. La seguridad de su apego hacia sus madres determinaba la cantidad de morfina necesaria para controlar su dolor. Cuanto más seguro era el apego, menos analgésicos necesitaban. Otro compañero, Claude Chentov, que dirige el programa de investigación de traumas familiares en el Langone Medical Center de la Universidad de Nueva York, estudió a 112 niños de la ciudad de Nueva York que presenciaron directamente los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los niños cuyas madres fueron diagnosticadas con trastorno por estrés postraumático o depresión durante su seguimiento tenían 6 veces más probabilidades de sufrir problemas emocionales significativos y 11 veces más de estar hiperagresivos en respuesta a su experiencia. Los niños cuyos padres tenían trastorno por estrés postraumático mostraban también problemas conductuales, pero Chentov descubrió que este efecto era indirecto y se transmitía a través de la madre. Vivir con un cónyuge irascible, retraído
o aterrado, es probable que imponga una carga psicológica importante en la pareja, incluyendo depresión. Si no tenemos una sensación interna de seguridad, es difícil distinguir entre la seguridad y el peligro. Si nos sentimos crónicamente paralizados, las situaciones potencialmente peligrosas pueden hacernos sentir vivos. Si llegamos a la conclusión de que somos unas personas terribles, ¿por qué? Si no, nuestros padres nos tratan así, empezamos a esperar que el resto de personas también nos traten de manera horrible. Probablemente nos lo merecemos y de todos modos tampoco podemos hacer nada al respecto. Cuando las personas desorganizadas tienen este tipo de percepción sobre sí mismas, están más predispuestas a quedar traumatizadas por las experiencias subsiguientes. Efectos a largo plazo del apego desorganizado. A principios de los años 80, mi compañera Karen Lyons Root, investigadora de Harvard del apego, empezó a grabar interacciones cara a cara entre madres e hijos a los 6, 12 y 18 meses. Los volvió a grabar cuando los niños tenían 5 años y de nuevo cuando tenían 7 u 8. Todos pertenecían a familias de alto riesgo, el 100% cumplía los criterios federales de pobreza y casi la mitad de las madres eran madres solteras. El apego desorganizado se presentó de dos maneras distintas. En un grupo las madres parecían demasiado preocupadas con sus propios problemas para atender a sus hijos. A menudo eran intrusivas y hostiles, alternaban entre rechazar a sus hijos y esperar que ellos respondieran a sus necesidades. En el otro grupo las madres parecían impotentes y temerosas. A menudo parecían dulces o frágiles, pero no sabían ser el adulto en la relación y parecían querer que sus hijos las consolaran. No saludaban a sus hijos después de haber estado ausentes y no los tomaban en brazos cuando los niños estaban mal. No parecía que lo estuvieran haciendo deliberadamente, simplemente no sabían cómo sintonizarse con sus hijos y responder a sus señales, y por lo tanto no eran capaces de consolarlos ni hacerles sentir seguros. Las madres hostiles, intrusivas, tenían más probabilidades de presentar historias de malos tratos físicos en la infancia o de haber presenciado violencia doméstica, mientras que las madres retraídas, dependientes, tenían más posibilidades de presenciar historias de abuso sexual o pérdida de algún progenitor, pero no maltrato físico. Siempre me he preguntado cómo es posible que unos padres maltraten a sus hijos. Después de todo, criar a una descendencia sana es la esencia de la percepción humana de propósito y significado, que puede llevar a unos padres a hacer daño o abandonar deliberadamente a sus hijos. La investigación de Carlen me dio una respuesta. Mirando sus videos, pude ver cómo los niños se volvían cada vez más inconsolables, eh, huraños y resistentes a sus madres no sincronizadas. Al mismo tiempo, las madres estaban cada vez más frustradas, derrotadas e incapaces en sus interacciones. Cuando la madre acaba viendo a su hijo no como la otra parte de una relación en sincronía, sino como a un extraño frustrante, irritante y desconectado, es un terreno abonado para el subsiguiente maltrato. Hace, hace aproximadamente 18 años, cuando estos niños tenían unos 20 años, Lyons Root hizo un estudio de seguimiento para ver cómo estaban. Los niños con patrones de comunicación emocional con su madre gravemente alterados a los 18 meses de edad crecieron siendo adultos y jóvenes con una percepción inestable de sí mismos, con una impulsividad autolesiva.
Vamos a retroceder. Los niños con patrones de comunicación emocional con su madre gravemente alterados a los 18 meses de edad crecieron siendo adultos jóvenes con una percepción inestable de sí mismos, con una impulsividad autolesiva, incluyendo un consumismo excesivo, un sexo promiscuo, consumo de sustancias, conducción temeraria y atracones de comida, una ira inapropiada e intensa y un comportamiento suicida recurrente. Carlen y sus compañeros esperaban que el comportamiento hostil intrusivo por parte de las madres fuera el predictor más potente de inestabilidad mental en sus hijos adultos, pero descubrieron lo contrario. El retraimiento emocional tenía un impacto más profundo y duradero. La distancia emocional y la inversión de roles cuando las madres esperaban que sus hijos cuidaran de ellas estaban específicamente relacionados con un comportamiento agresivo contra sí mismos y contra los demás en los jóvenes adultos. Disociación, saber y no saber. Lyons-Ruth estaba especialmente interesada en el fenómeno de la disociación, cuya manifestación es sentirse perdido, abrumado, abandonado y desconectado del mundo y verse uno mismo como una persona no querida, vacía, inútil, atrapada y asfixiada. Descubrió una relación sorprendente e inesperada entre la desafección materna y la falta de sincronía durante los 2 primeros años de vida y los síntomas disociativos en la edad adulta temprana. Lyons-Ruth concluye que los niños que no son realmente vistos ni conocidos por sus madres tienen un mayor riesgo de crecer como adolescentes incapaces de conocer y de ver. Los niños que viven relaciones seguras aprenden a comunicar no solo sus frustraciones y sus aflicciones, sino también su yo emergente, sus intereses, preferencias y objetivos. Recibir una respuesta empática protege a los niños y a los adultos de los niveles extremos de activación del miedo. Pero si nuestros cuidadores ignoran nuestras necesidades o les molesta que existamos, aprendemos a anticipar el rechazo y el retraimiento. Lo manejamos lo mejor que podemos, bloqueando la hostilidad o el abandono de la madre como si no importara, pero es probable que nuestro cuerpo permanezca en un estado de alerta elevado, preparado para rebatir los golpes, la privación o el abandono. La disociación significa simultáneamente saber y no saber. Como Bowlby escribió, lo que no se puede comunicar a una madre no se puede comunicar a uno mismo. Si no puedes tolerar lo que sabes o sentir lo que sientes, la única opción es la negación y la disociación. Quizás el efecto a largo plazo más devastador de esta desconexión es no sentirse real por dentro, una patología que vimos en los niños de la clínica infantil y que observamos en los niños y en los adultos que llegan al Trauma Center. Cuando no nos sentimos reales, nada importa y eso hace que sea imposible protegernos del peligro, o podemos llegar a extremos para intentar sentir algo, ya sea cortarnos con una cuchilla de afeitar o liarnos a puñetazos con desconocidos. La investigación de Carlen demostró que la disociación se aprende pronto. Los malos tratos u otros traumas tardíos no daban lugar a síntomas disociativos en los jóvenes adultos. El maltrato y el trauma daban lugar a otros muchos problemas, pero no disociación crónica o agresividad hacia uno mismo. La cuestión subyacente critica
era que estos pacientes no sabían cómo sentirse seguros. La ausencia de seguridad en la relación temprana con su cuidador provocaba una menor sensación de realidad interior, un aferramiento excesivo y un comportamiento autolesivo. La pobreza, la monoparentalidad o los síntomas psiquiátricos maternos no predecían estos síntomas. Esto no significa que el maltrato infantil sea irrelevante, sino que la calidad de los primeros cuidados es igualmente importante para prevenir problemas de salud mental, independientemente de otros traumas. Por este motivo, el tratamiento debe abordar no solo las huellas de los acontecimientos traumáticos específicos, sino también las consecuencias de no habernos reflejado en ningún espejo, que no se hayan sintonizado con nosotros o que no nos hayan cuidado y querido de manera constante, disociación y pérdida de la autorregulación. Restaurar la sincronía. Los patrones de apego tempranos crean los mapas internos, crean los mapas. A ver, perdón. Sí. Bueno, los patrones de apego tempranos crean los mapas internos que aplicamos en nuestras relaciones a lo largo de la vida, no solo en cuanto a lo que esperamos de los demás, sino también en cuanto al consuelo y placer que podemos experimentar en presencia suya. Dudo que el poeta Cummings hubiera podido escribir estas dichosas líneas. Me gusta mi cuerpo cuando está con tu cuerpo, los músculos mejor y los nervios más. Si sus primeras experiencias hubieran sido rostros paralizados y miradas hostiles, nuestros mapas de relaciones son implícitos, están grabados en nuestro cerebro emocional. Claro. Y no son reversibles simplemente comprendiendo cómo se crearon. Podemos darnos cuenta de que nuestro miedo a las relaciones íntimas tiene que ver con la depresión postparto de nuestra madre o con el hecho de que ella hubiera sufrido abusos de pequeña, pero es poco probable que saber esto por sí solo nos abra a una interacción feliz y de confianza con los demás. Sin embargo, saberlo nos puede ayudar a explorar otras vías para conectarnos en las relaciones, para nosotros mismos y para no transmitir un apego inseguro a nuestros hijos. En la parte 5 describiré varios enfoques para sanar los sistemas de apego dañados mediante el entrenamiento de la ritmicidad y la reciprocidad. Estar en sincronía con uno mismo y con los demás requiere integración de nuestros sentidos corporales, la visión, el oído, el tacto y el equilibrio. Si esto no sucede en la infancia, tendremos mayores posibilidades de sufrir problemas de integración sensorial más adelante, y el trauma y el abandono no son en absoluto las únicas vías hacia ellos. Estar en sincronía significa resonar a través de sonidos y movimientos que conectan, que están incrustados en los ritmos diarios sensoriales de cocinar y limpiar, de ir a la cama y de levantarse. Estar en sincronía significa resonar a través de sonidos y movimientos que conectan, que están incrustados en los ritmos diarios sensoriales de cocinar y limpiar, de ir a la cama y de levantarse. Estar en sincronía puede significar compartir rostros alegres y abrazos, expresar placer o desaprobación en los momentos adecuados, pasarse la pelota una y otra vez o cantar juntos. En el Trauma Center desarrollamos programas para enseñar a los padres conexión y sincronización, y mis pacientes me han contado otras maneras de sincronizarse, haciendo cosas que van desde cantar en una coral o aprender bailes de salón
hasta apuntarse a un equipo de baloncesto, tocar jazz en un grupo o unirse a un grupo de música de cámara. Todas estas actividades desarrollan la sensación de sincronización y de placer comunitario.